Listo, pues espero estén muy bien. Primero les agradezco la paciencia, ¿no? Porque yo sé que nos faltaba pues tener la clase de una manera más amplia, ¿no? Para poder tocar el tema de terapia en parejas diversas, desde la terapia sistémica de tercer orden. Y de alguna forma también quiero compartirles que vengo un poquito inspirado debido a que el día de ayer tuve la oportunidad de participar en este programa que tiene el Canal 11 del Politécnico, que es este Diálogos en Confianza, y era justo un tema de terapia de pareja. Pero había, o sea, yo sentía una sensación como de extrañeza, no solamente porque la situación pues sí me saca de mi zona de confort. Además de que ya es bastante distinto, ¿no? Después de la pandemia, el programa dejó de hacerse con público en vivo, porque antes lo hacían con público en vivo y era una cosa como un tanto estresante, ¿no? Para ver cómo te miraban los asistentes. Y lo digo porque a mí me tocó ir, pero como público, ¿no? Hace como 12 años, 12 13 años. Y bueno, ya cuando estoy ahí, conozco como a las otras personas que me invitaron. Yo pensé que la más ruda iba a ser una abogada que trabaja en la náhuac y al final no, fue la más amistosa, o sea, cómo son las cosas. Y el tema era algo así como decidimos darnos un tiempo, ¿no? O sea, súper ambiguo el título, ¿no? Y mucho de la propuesta era como pues sí, tocar elementos que cruzan sobre el tema. Evidentemente, hay cosas que tanto me cruzan en lo profesional como en lo personal con respecto a ese tema en particular. Pero me pareció bien interesante poner en el centro como esta incomodidad que yo sentía con una de las participantes, que pues era evidente su postura desde el psicoanálisis. Am, y fue bastante interesante porque creo que pude dar cuenta de las diferencias y es a lo que quiero llegar con ustedes, que existen cuando tienes una mirada, primero, más metódica de la manera en la cual opinas sobre un tema. Voy a profundizar en esa idea. Y segundo, los los enfoques teóricos. ¿Y a qué voy con eso? Esta mujer, en algunas opiniones, me parecían que eran demasiado, o sea, claro que están dentro de su enfoque interpretativo, es decir, eh, no es nada nuevo decir que el psicoanálisis tiene una base interpretativa, pero no solamente una base interpretativa sólida, sino que también se genera algo que en nuestra postura de pensamiento tercer orden decimos se manejan desde esta idea del testigo modesto. ¿Quién es el testigo modesto? Aquel que va a hablar solo a través de la mirada de su autor favorito. Entonces, su comportamiento, en ese sentido, su interpretación, tiene que conducirse a través de la palabra del señor Freud, ¿no? Y que ella está autorizada para hablar por Freud. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia con lo nuestro? Que lo sistémico tiene un origen antropológico, debido precisamente a que al que se le señala o que se le acuña como padre fundador de la terapia sistémica, pues es un antropólogo y su base metodológica es la etnografía, porque él empieza a hacer una serie de anotaciones sobre los comportamientos directos que veía en el aquí y en el ahora, y la interpretación siempre estaba en función de lo que estaba mirando. Evidentemente necesitas fuentes teóricas para poder llevar a cabo tu interpretación, pero el método es muy claro. O sea, ahí es donde veo como los contrastes, por eso me parecía como una dinámica difícil para mí, porque yo necesito ver lo que está ocurriendo para poder dar una interpretación, no aventarme a dar interpretaciones, ni mucho menos posicionarme como en el lugar del testigo modesto.
¿no? De agarrar y decir, con la modestia del señor Freud, voy a decir que el problema es tu madre. ¿Saben? Entonces, ahí era como que la parte interesante y era lo que quería traer como punto de partida. Es decir, metodológicamente lo que estamos trabajando, sí y solo sí, reconocemos que nuestro origen es en la antropología, en la conducta observable, pero también que tiene componentes interpretativos. Ajá, no estoy posicionándome desde la psicología positivista, ¿no? Que es observable, medible, cuantificable, revocable, ¿no? Por ejemplo, no, desde ese lugar, ¿no? Pero sí, por lo menos rescataría ese elemento fundamental, ¿no? O sea, hay como estas diferencias. Entonces, por eso sus opiniones ah, a veces podía decir, es que me parece que son ciertas, ¿no? O sea, no, tampoco estaba tan equivocada, pero hay momentos en los que sí navegaba desde ese lugar, ¿no? Como una autoridad moral, como este testigo modesto, ¿no? Que ya lo podríamos abordar más adelante. ¿A qué voy con esto? Cuando estamos hablando de pensamiento de tercer orden, tratamos siempre de situar. Ajá, ¿a qué me refiero con eso? Situar las situaciones tiene que ver con comprender lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora y que puede estar conectado con, por eso lo pongo siempre en un lenguaje tentativo, puede estar conectado con situaciones relacionadas con la identidad de género, la orientación sexual, la clase social, la condición geográfica. Entonces, hay elementos que tenemos que ir conectando para comprender la toma de decisiones de las personas, porque en otro momento se estaba conduciendo mucho esta idea de decidimos darnos un tiempo, ¿no? Como un factor meramente intrapsíquico. ¿Por qué? Porque acá la protagonista era la testiga modesta del señor Freud, en la que precisamente todo se estaba centralizando en la parte de lo intrapsíquico, ¿no? Y que, bueno, digo, o sea, desde ese enfoque es más que evidente, pero cuando nos movemos desde este paradigma, estamos siempre buscando conexiones en el aquí y en el ahora relacionadas con el contexto para comprender la toma de decisiones y esta toma de decisiones puede estar relacionada con, y nuevamente, esta base interseccional. ¿No? En la identidad de género, la clase social, orientación sexual, incluso condición de salud, porque en algún punto salió, inicia el programa y hay un testimonio de una chica que durante la pandemia va y se junta con un vato que al final la trató muy mal y terminando la pandemia tuvo que separarse, ¿no? Y entonces pareciera que todo estaba girando, no, pues es que no revisaste tu rollo personal, ¿no? Tus pedos que tienes con tu mamá, con tu papá, y aquí era, a ver, espérame. Hay que entender que en la pandemia se disolvieron parejas y por otro lado se configuraron parejas porque buscaban la supervivencia, buscaban salir de una condición familiar, llámese una persona cis, ¿no? Una mujer cis, heterosexual o bisexual o incluso trans que conoció a alguien y que vio la oportunidad de salir del lugar donde le maltrataban. Entonces, no tendríamos que ver en amplitud lo que ocurrió en el contexto de la pandemia para comprender la toma de decisiones. Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? Para que comprendamos que los enfoques que estamos utilizando, que vamos a utilizar acá, particularmente pensamiento tercer orden, significa que nos va a importar primero observar el comportamiento de las personas en el aquí y en el ahora. Por eso es favorable que la pareja esté frente a nosotras para poder conocer, para poder comprender esta dinámica, observarla y evidentemente compartirle a la pareja lo que uno observó, no a modo de una interpretación directa, sino que basándonos en los hechos que hemos visto. Ujú. No tanto agarrar y decir, es que le contestaste así y inmediatamente pensaría en tu condición edípica. Odias a tu padre. Entonces, bueno, o sea, puede que sí, pero no tiene nada que ver eso en este momento. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el testigo modesto, ¿no? ¿Cuál es el testigo modesto? Posicionarnos desde esta idea de que yo soy el fiel lacayo del señor Freud y que lo que haya dicho él es verdad
y nuevamente yo soy un lacayo. Igual puede ocurrir porque hay unos sistémicos que son fieles lacayos de Bates, son fieles lacayos de Minuchin y dejan de pensar por sí mismos. Y ese es un tema que ya podremos abordarlo ya después en filosofía de la ciencia, sobre todo con Hannah Arendt, ¿no? Cuando perdemos esta voluntad de nuestro propio pensamiento en pro de solamente reproducir el discurso para posicionarnos como testigos modestos, ¿no? Y entonces ahí combiné a dos autoras, Hannah Arendt y a Donna Haraway, que no son terapeutas, gracias a Dios, son filósofas de la ciencia. Bueno, entonces, eh, parte de los posicionamientos que les estaba diciendo, acá no se trata de reproducir un discurso, sino que ir incorporando una serie de reflexiones con respecto a nuestras acciones, ¿no? En ese sentido, la forma en la que vamos a definir las relaciones de pareja tienen que posicionarse sí o sí desde una práctica de cuidado. Rápidamente, ¿qué es una práctica de cuidado? Desde los principios feministas y sobre todo desde psicólogas feministas como Carol Gilligan y Joan Tronto, que nos pudieran decir lo siguiente, ¿no? O sea, una práctica de cuidado tiene que ver con una actividad, con una disposición de tu tiempo para procurar la vida de una otra persona. Ujú. Y me parece que es esencial ver que las relaciones buscan precisamente procurarse, procurar la vida, la propia y la de la otra persona. Ajá. Sí tiene que ver con una serie de contratos, una serie de acuerdos, pero tenemos que verlo más allá del amor romántico. Ajá. Porque nuevamente ahí sí le doy la palabra a esta mujer que decía, es que es una mentira el amor romántico. Sí, es cierto, pero no deja de ser un elemento que consumimos a diario, consumimos todo el tiempo, a cada rato, sobre todo ahora en la próxima semana, que vamos a tener el día de San Valentín. ¿No? O sea, lo tenemos disponible, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que ese discurso hay que reconocerlo como parte de un consumo cultural que todos hemos consumido, pero que también hay que verle los lados irracionales del mismo para poder ir conectando cada vez más con una práctica de cuidado. Y que esto va a tener mucho sentido cuando ya veamos terapia centrada en las emociones, con estas propuestas que tiene Sue Johnson y un representante de aquí, de ese modelo aquí en México, que es este Ali Barbosa, ¿no? Que precisamente nos vamos a ubicar desde las teorías del apego, pero desde una manera dinámica, no psicodinámica, o sea, dinámica en términos de que se encuentra en flujo, en movimiento continuo, en el encuentro con muchas personas, ¿no? Con muchas personas desarrollamos este vínculo. La base es el apego para poder desarrollar un vínculo. ¿Qué es el apego? En pocas palabras, podemos entenderlo como aquella base biológica que nos predispone para conectar con otra persona. ¿Cómo conectamos? A través del cuerpo, a través de las sensaciones del cuerpo. Es aquí donde entra en un protagónico el cuerpo, no como una entidad pasiva, sino que dinámica. Por eso cuando empecé esta conversación y yo les dije, es que me sentí incómodo, es que esta incomodidad me estaba hablando también de que mi corporalidad me estaba diciendo algo de lo que estaba ocurriendo en las relaciones que se estaban estableciendo en ese momento situado en el programa. Como que en esta incomodidad de esta autoridad que generaba esta mujer que se desplegaba así, o sea, qué bueno que tenga esa seguridad, pero creo que no se daba cuenta de lo que ella estaba de alguna manera proyectando hacia las y los demás que estábamos ahí presentes, ¿no? Entonces, el cuerpo toma un protagonismo. No es una entidad pasiva, como nos enseñaron tradicionalmente en bases biológicas de la conducta, que solamente es digamos, un componente de estímulo-respuesta, sino que tiene que ver con una acción, tiene que ver con una condición de agencia. El cuerpo nos invita a movernos, a movilizarnos, nos dice qué es lo que tenemos que hacer para la supervivencia. Entonces, teniendo en cuenta que el apego implica todas estas condiciones de señales del cuerpo que me están indicando algo de mi relación con otra persona, va a ser fundamental, porque desde ahí, desde donde nos vamos a mover para comprender cuándo es una práctica de cuidado. Mi cuerpo me está diciendo cuándo siento que esta relación con esta otra persona me genera
un lugar seguro, ujú, donde hay una cuestión de que se está preservando mi vida. Ahí quiero que nos centremos, ¿no? Por eso es un punto esencial reconocer las propuestas de la psicología feminista para poder entender las prácticas de cuidado, ¿no? Dentro de las relaciones de pareja. No, no desde esta idea del amor, porque luego, ya cuando nos acerquemos a las investigaciones que hacen los Gottman, yo la crítica que les haría es de que reproducen demasiado esta idea de amor romántico, siguen dándole vueltas a mapas del amor y la fregada. A ver, aquí tenemos mapas del cuidado. Tienen que ser cartografías del cuerpo y cartografías de lugares del cuidado. Entiendo la propuesta, pero les cuesta trabajo alejarse del consumismo americano porque son americanos, punto. Entonces, desde las epistemologías del sur, desde una mirada latina, tendríamos que meter ese componente crítico para evitar precisamente esta noción de la colonialidad del saber. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos porque seguimos, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy adentrando o nos vamos adentrando al tema de la terapia sistémica tercer orden con el tema de las parejas? Yo les platicaba en algún momento este artículo que se publica en el 21, que además le pusieron mal el título, ahí disculpen, no fue error nuestro, es de la misma revista, pero está, o sea, cuando lo descargan aparece bien el título, ¿no? Pero mientras ahí aparece como una, una D de más que no debe de estar, pero bueno. Entonces, cuando estamos hablando de prácticas del cuidado como bases esenciales de comprensión de los vínculos que de alguna manera se busca tener apegos seguros, tenemos que hablar del condicionamiento racional en el cual se van configurando las parejas. Y es a través del contrato implícito y explícito, ¿no? Que vienen de estos mandatos culturales de la fidelidad. Es decir, que cuando sales con alguien, necesariamente se piensa que la fidelidad es algo implícito y que no es necesario negociarse. Cuando es algo importantísimo de mencionar, ¿tú en qué tipo de acuerdo quieres estar? ¿Cómo quieres estar conmigo? ¿Tú qué estás buscando? ¿No? El día de ayer veía a una consultante y yo le preguntaba eso, ¿no? O sea, ¿tú qué quieres en tu relación de pareja? Y me decía, es que no sé, no sé, no sé. Y entonces en ese no sé, no es tanto el que no quiera, el que esté en una negación, así a priori, ¿no? Si me voy al pensamiento psicoanalítico y que me pudiera yo situar otra vez en este testigo modesto, ¿no? ¿Por qué te niegas a mi pregunta, ¿no? ¿Qué de mi pregunta ves que no te puedo? X. No. Si estamos mirando la condición del cuerpo, a mí me llamaba la atención que cuando le preguntaba yo eso, veía cómo reaccionaba un poco, ¿no? O sea, o sea, por eso agarró tentativamente, oye, tú corrígeme si me equivoco, pero te incomoda que yo te pregunte esto. Y entonces ya me empezaba a platicar más, el tono de voz variaba, y entonces es ahí donde mi impresión era de nuevamente hacerle como un espejeo de lo que yo estaba viendo. Otra vez, método etnográfico. Sí interpretativo, pero es una interpretación directa, no es una interpretación con una fuente teórica inmediata a priori, ni mucho menos una interpretación desde un testigo modesto, ¿no? De que así es lo que dice fulano y así tiene que ser. No, sino que precisamente cuando estaba compartiendo esto, ya empezaban las variaciones de su tono de voz, había momentos en los que habían como ciertos escapes porque ponía una que otra bromita, se burlaba de la situación, que probablemente no le interesaba hablar del tema. Y entonces solamente ahí para devolverle un poco, le decía, me da la impresión que estás enojado. Y lo noto porque haces así como estos signos con la cara, haces como mueca, como que incluso tu tono de voz cambia, pero tú corrígeme si me equivoco. Y entonces ahí donde ella empezaba a afirmar, sí, sí me molesta el tema, me es incómodo. Entonces, si uno empieza a preguntar un poco más qué es lo que le incomoda del tema, era precisamente que no se daba la posibilidad para hablar de temas incómodos con la pareja. Ujú. ¿Por qué? Porque le daba miedo acercarse a la posibilidad del rompimiento, porque era una pareja de muchos años.
Entonces, ¿a qué es lo que vamos con esto? ¿No? Que estos mandatos, de alguna manera, los corporeizamos. Por eso se genera el enojo o la molestia, porque no tendría yo por qué hablar del tema. Tendría que ser algo que se da por hecho. Ajá, que si estoy con esta persona, inmediatamente se tiene que saber que estoy en un contrato de fidelidad, cuando no necesariamente se tiene que hablar de ese tema. Ujú. Entonces, ¿por qué una pareja monogámica y qué intervenciones existen para trabajar la infidelidad en terapia de pareja? Bueno, que son diversas y que estamos ahí como en un supuesto caso, ¿no? Presentando las posibilidades de cómo trabajarlo, ¿no? Pero una de las conclusiones de que siempre el tipo de terapia tiene que desafiar las reglas cognitivas, políticas, legales, sexuales y morales de los acuerdos pasados establecidos en la relación de pareja o incluso nuevamente poniéndolo en el centro la parte de lo social, ¿dónde aprendieron a ser así? ¿Cómo aprendiste tú ese tipo de, que así tendría que ser la relación de pareja, ¿no? A lo que lleva precisamente a este personaje que se llama Jeffrey Wicks, que es un estudioso de la sexualidad, donde precisamente si queremos lograr desafiar estas reglas cognitivas políticas que se incorporan digamos, se encarnan, ¿no? En los cuerpos de las personas que van a terapia, pues tenemos que entender que hay un diseño de una normatividad heterosexual cuyos acuerdos buscan precisamente la división sexual del trabajo, buscan la fidelidad como un acuerdo que le funciona más que funciona más para el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres y no así para el de los varones, al menos en un acuerdo heterosexual. ¿No? Porque en la diversidad sexual se van a encontrar acuerdos que llegan a ser fluidos y que de alguna manera no, no rompen tan fácilmente con la relación de pareja cuando aparece una infidelidad. Y eso es lo que tienen que entender, ¿no? Que cuando se habla de diversidad sexual y cómo la diversidad sexual y esos acuerdos que se dieron en ese momento desafiaron las reglas cognitivas, morales de las parejas heterosexuales, es cuando se van incorporando nuevas modalidades. Incluso precisamente ya hay muchas personas heterosexuales que le entran precisamente a estas dinámica swinger, por ejemplo, ¿no? Y que era algo que se daba más en la parte de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir Jeffrey Wicks y tenemos que tener bien presente? Es esta diversificación de las prácticas y las relaciones, la redefinición del contrato sexual y la incorporación de nuevas dinámicas de poder y género. No hay un cambio cultural y social que sí o sí tenemos que aceptar y por eso hay el señalamiento que hacemos desde pensamiento de tercer orden a que hay quienes siguen reproduciendo textos, autores y posiciones anacrónicas de los años 80. Ya no estamos en los años 80, ya no estamos en esas condiciones normativas ni de relaciones y tampoco lo que se establece en psicología no es ley. Es algo que tiene que ir cambiando continuamente con lo que ocurre en el aquí, en el ahora con las sociedades y las relaciones de pareja se ven muy, muy influidas por la condición de género, condición económica y orientaciones sexuales y evidentemente también geográficas y ahora tecnológicas. Ujú. Con esta parte de que cómo se conocieron, pues a través de cierta aplicación y cómo la aplicación fue un mediador para precisamente establecer acuerdos, ¿no? Y que a la fecha precisamente hay gente que utiliza estas aplicaciones de una manera desmedida, ¿no? Y que es que para hablar de cosas difíciles utilizo, le mando un WhatsApp, ¿no? Ahí le digo lo que no me gusta y así me ahorro de tener que verle o incluso escucharle si se enoja, ¿no? Y prefiero a ver en qué sale. Ujú. Entonces, ahí es un punto importante y de ahí reconocer que hay diversos tipos de relaciones que sean legales o no, no las hace menos importantes. Entonces, en ese sentido, creo que es bien importante tener en cuenta que en las relaciones poligámicas, de poliamor, abiertas y monogámicas, hay una serie de acuerdos implícitos relacionados con el control, con la jerarquización de las relaciones sexuales y evidentemente con la exigencia y el cumplimiento de ciertos mandatos. Ujú. Y uno dice, bueno, es que esto parece súper racional. Curiosamente, no lo es. No es tan racional como quisiéramos, solamente que se actúa. Ah, es que se molestó que yo hablara con mi ex, por ejemplo. ¿Y cómo te diste cuenta que se molestó? El cuerpo reaccionó.
y en la reacción de su cuerpo, mi cuerpo también se activó. Porque noté su molestia, me sentí triste, me sentí de tal manera. Entonces, por eso es una condición dinámica que se establece a través de una interpretación que cada quien hace de sus propias corporeidades, ¿no? Ante cierto tipo de situaciones, pero que no nos damos cuenta. Por eso cuando llegan a pareja y tú le preguntas, ¿qué es lo que tú quieres de la relación? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Te das cuenta precisamente qué tanta conciencia tienen de las reacciones corporales y qué tanto de estas reacciones corporales le han puesto un nombre y un apellido, por ejemplo, ¿no? Es que esto sucede por tal o cual cosa. Ahora bien, ¿qué investigaciones han habido que tratan de incorporar investigación sobre guiones sexuales, guiones sobre el control, ¿no? Y que además atraviesen las orientaciones sexuales como la heterosexual y la homosexual, en este caso con dos identidades distintas, ¿no? De mujeres lesbianas y de hombres gay, ¿no? Entonces, lo que hacen este tipo de investigaciones es visibilizar, primero, actualizar los contextos, dos, actualizar las investigaciones, tres, poner en el centro que existen estas diversidades y cómo precisamente estas se van influyendo, cómo la heterosexual de alguna manera ha influido en cómo se establecen las relaciones homosexuales y cómo de alguna manera los contratos que establecen las personas homosexuales influyen en las personas heterosexuales. De lo contrario, las personas heterosexuales no se habrían incorporado precisamente a estas diversas formas de establecer los contratos sexuales, ¿no? Entre una de ellas es las relaciones poliamorosas, ¿no? Que en la diapositiva anterior aparecía en la parte que son jerárquicas o que pueden llegar a ser de forma horizontal. Ahí dependerá precisamente cómo se establecieron las reglas. Por lo general, lo que me ha tocado ver más en la práctica es de que son relaciones que aparecen primero digamos, la pareja nuclear y la pareja nuclear incorpora a un tercero o a una tercera, ajá, y que se establece una base jerárquica y después de la jerárquica pasan a un establecimiento de un rol horizontal. Pero eso dependerá precisamente de los acuerdos que vayan resolviendo, que vayan poniendo cada una de las parejas. Ujú. Donde precisamente uno de los grandes retos que han señalado este tipo de investigaciones tiene que ver primero con los arreglos consensuados, así como el tratar de comprender y desafiar estas ideas de la intimidad emocional versus la intimidad sexual, porque luego incorporan al tercero como una novedad sexual, como un objeto, ¿no? Un objeto sexual para después pasar a una parte totalmente ya íntegra dentro de la relación de pareja, pero estableciendo o dándole continuidad a un arreglo jerárquico. Ajá. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? Ok. Interpreto tus labios, Ofelia, porque no te escucho. Insisto en eso. Sí, porque no te logro escuchar. Bueno, entonces, en ese sentido, bueno, vemos precisamente que aún existen percepciones sociales negativas eh, hacia precisamente las relaciones no monogámicas, ujú, donde precisamente a quienes están experimentando una situación no monogámica, pues se les tacha de estar en una relación que es poco seria, poco formal y que no va a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante tener en cuenta que ahí está la presión social existente, ¿no? Así como actitudes dentro de la comunidad pues no monogámica que de alguna manera siguen reproduciendo ciertos estándares. Es decir, aunque tú estés dentro de una relación poliamorosa, hay algunas condiciones que reproducen el modelo no monogámico. Entonces ahí pues son las tensiones in situ que viven las parejas con este tipo de acuerdos. Ajá, y que es bien importante tenerlas en cuenta, ¿no? Así como las tensiones que pueden generarse entre amor y sexo, que es un poco de este tipo de acuerdos, ¿no? Donde dicen, a ver, el otro o la otra es nada más objeto sexual. Nosotros somos la pareja base,
Ujú. Al otro lo puedo tolerar, pero ni que se me acerque en un plano de lo sexual. Y son arreglos que se establecen. No se trata de que, ay, los felices los tres. Sí, pero con sus gradientes, sabiendo y definiendo sus roles. Por eso es mucho más complejo. Si es complejo una relación de dos, ahora imagínense una de tres. No significa que no sea posible, significa que tiene costos y negociaciones distintas, ¿no? Y que van a tener implicaciones sociales, porque lo que he visto, al menos en la práctica, es que cuando tratan de establecerse o, digamos, organizando o tratando de organizar qué vamos a hacer en festividades y que tiene que ver con la familia extensa, es ver en cuál vamos los tres, en cuál solamente vamos dos, quiénes son estos dos que van a ir a tal. Ajá. ¿Qué familiar no lo va a tomar bien? ¿Cómo podemos ir introduciendo al tercero para que no sea de sopetón? Empezamos diciendo que es nuestro amigo, es nuestra amiga. ¿Estás de acuerdo que empecemos así? Después ya decimos sorpresa, es nuestra tercera novia, lo que sea. Entonces son arreglos que tienen que hacer continuos, ¿no? Entonces, ahí de lo que habíamos visto de Stenberg, por ejemplo, que era como el triángulo del amor, que decía que está compuesto entre pasión, compromiso e intimidad, si ya era compleja el establecimiento de de estos tres elementos con una persona, ahora imagínense con dos, ¿no? Para ver cuáles son los cruces. No significa que sea imposible, sí se puede hacer, pero no quita que sea mucho más complejo. Y creo que ya haría una anotación al pie de la página de lo ocurrido en el programa, porque la impresión que me daba de la psicoanalista era precisamente también una condición moralista que no aprobaba ese tipo de relaciones, inmediatamente reaccionó, no, ¿qué pasa en tu cabeza si vas a meter a un tercero? A ver, espérate. Por eso ahí digo, yo tendría que ver qué está pasando en ese momento para la elección de ese tercero, porque incluso hay quienes, y más dentro del campo de la filosofía, por eso me sorprendió mucho su actitud, porque en el campo de la filosofía, quienes estudian precisamente la ética, que a la ética se le conoce como la filosofía aplicada, esto en términos de cómo tú en las relaciones estableces y dejas ver tus posicionamientos filosóficos y políticos, entre ellos las condiciones morales. Y entonces hay hay un dilema ético que me pareció bien interesante que de alguna manera ocurre cuando se desafían las normativas morales. Por ejemplo, una infidelidad o la incursión con un tercero, tendríamos que preguntarnos qué está pasando ahí. Ujú. Y al preguntarnos qué está pasando ahí, no me recuerdo bien el nombre de este filósofo, pero establece precisamente le llama la instrumentación del mal, comprendiendo que el bien y el mal son condiciones morales, es decir, reglas que se establecen culturalmente. Pero estas reglas entre lo bueno y lo malo no necesariamente son éticamente correctas, es decir, no hay una correlación directa necesariamente entre lo bueno y lo correcto, porque hay cosas que pueden ser buenas, pero no son correctas a nivel de lo ético. Por ejemplo, las corridas de toro culturalmente podrían decirse es algo bueno porque fomenta la conexión social, pero no necesariamente es correcto porque daña la vida de este animal. Ajá. Entonces, cuando hablamos de la instrumentación del mal, tenemos que comprender cómo es que se instrumentó esa maldad. Por ejemplo, una infidelidad culturalmente es algo malo porque daña a otra persona, pero a ver, la pregunta es, ¿cómo es que cómo es que esta persona utilizó la infidelidad dentro de la relación de pareja? La primera pregunta, ¿lo hizo con la intención de dañar a su pareja? Si fue así, ¿cómo es que yo me doy cuenta que lo hizo para directamente dañar a la otra persona? Y ahí puede salir, es que me lo dijo en mi cara, yo prefería acostarme con fulano de tal a seguir contigo. Ahí sí se utilizó para generarle un daño. Pero cuando precisamente la situación se me salió de las manos, no es justificación, pero ya estábamos mal y fue un escape para mí. Ni siquiera estaba pensando en ti, es evidente. Ahí instrumentalizó el mal. No necesariamente lo vuelve una mala persona, solamente no.
no tomó una decisión adecuada, pero no lo hizo con el interés de hacerle un daño a la pareja. Por eso tenemos que comprender las situaciones. Entonces, por eso digo, o sea, esos síntomas que me generaban revuelo en el programa, en esa interacción, era precisamente que se adelantaba esta mujer a hacer afirmaciones, no, ¿qué te pasa en la cabeza? O sea, muy la condición de lo moral, pues. Pero bueno, yo quién era para andarla corrigiendo, ¿verdad? Yo por eso agarro mis propias plataformas y comparto estas opiniones, ¿no? Pero son como esa, digamos, es lo que uno va aprendiendo cuando escuchas al cuerpo y el cuerpo lo pones en el centro, ¿no? Para poder de alguna manera después darle una interpretación, una voz a estos síntomas, ¿no? Entre ellos precisamente lo que les decía, ¿no? Para mí estos síntomas era de que algo no me está latiendo de lo que está haciendo esta mujer, como está opinando, pero pues quién soy yo para decirle. Tampoco me voy a poner en el lugar del testigo modesto ahora de lo sistémico para decirle, tu palabra es falsa. No, al contrario, más bien me genera como ese espacio como de reflexión, ¿no? Y volver como esa situación como un elemento didáctico. Bueno, entonces, siguiendo esta tradición del pensamiento, la forma en la que situamos tiene que ver con que primero reconocemos que el pensamiento situado es una forma de crear conocimiento y viene de una autora feminista de la ciencia, que es Donna Haraway. Les recomiendo mucho que puedan leer tal vez el Manifiesto para Cyborgs o Testigo Modesto o Seguir con el Problema, ¿no? Que a mí me encantaría elaborar como algo más amplio en el campo de la terapia desde esta propuesta que ella escribe durante la pandemia, ¿no? Seguir con el problema en el que precisamente sitúa que no necesariamente los problemas se resuelven, sino que aprendemos a vivir con ellos. Y vivir con ellos implica precisamente toda una práctica de cuidados, implica una práctica política de cuidar nuestra propia vida. Y si esta práctica implica incluir a otra persona, bienvenido sea, pero aquí tenemos que siempre privilegiar nuestro autocuidado. Por eso se vuelve totalmente distinto a una forma en la cual solamente se mira la relación de pareja y jamás se toma en cuenta la individuación, ¿no? del sujeto. Ahí sí me robo algunos conceptos del psicoanálisis, ¿no? Como por ejemplo la configuración del sujeto, ¿no? ¿Hay alguna duda? No. Bueno, seguimos porque seguimos. Entonces, para poder situar nuestra práctica, en el caso de parejas diversas, tenemos que comprender que hay una serie de ejercicios, hay una serie de evidencias que ponen en el centro situaciones que viven que vive la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? O que vivimos las personas de la diversidad sexual y que tienen que ver con temas relacionados con la discriminación a nivel local y federal. Siempre tenemos que estar actualizadas y actualizados en este tipo de temas, ¿no? Para que precisamente podamos acercarnos después a qué es lo que se ha hecho en psicología, qué herramientas nos brinda la psicología latinoamericana para poder atender esto. Por eso es importante no solamente tomar este tipo de diplomados, sino que tener una lectura continua de proyectos, de investigaciones que se hayan hecho con nuestras poblaciones. Ujú. No irnos con que, ay, es que Minuchin, a ver, espérate, Minuchin ya no vive. Minuchin no le tocó ver todas las políticas sexuales que están hasta el día de hoy. No le tocó la pandemia, entonces ya no es un referente. Ujú. Nos puede ayudar para comprender algunos elementos que se han actualizado al día de hoy, pero ¿quiénes lo han actualizado? Ya hay más personas que han trabajado desde el modelo de Minuchin y lo han actualizado. Entonces no podemos ya solamente situarnos en él.
Entonces, por eso es una obligación que hace que hagamos búsqueda de este tipo de información. Y en el caso precisamente del trabajo con la diversidad sexual, la otra vez que tuve la oportunidad de compartir en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, que es una clínica específica para atender la situación de las poblaciones trans en México, eh, les platicaba que esta forma de mirar la psicoterapia y desde el pensamiento tercer orden es de que nuestro sujeto ontológico o nuestros sujetes ontológicos vienen desde la consideración de la experiencia trans, porque filósofas de la ciencia y que son mujeres trans han trabajado precisamente esta idea de poner en el centro la experiencia del cuerpo, porque el cuerpo es biográfico, es biológico y evidentemente es histórico. En ese sentido, cuando lo pasamos a terapia es considerar lo que les estaba diciendo, buscar textos, investigaciones en Latinoamérica que estén contemplando las relaciones desde esta idea de que el cuerpo es fuente de conocimiento y no es solamente una entidad pasiva que solamente recibe estímulos y reacciona. Aquí tenemos que comprender nuestra corporalidad no separada desde la condición de la mente, ¿no? Lo que nos enseñan en psicología de forma tradicional, que nos separan desde este modelo cartesiano, mente-cuerpo, acá hay una integración. De hecho, hay una propuesta, se trabaja más con Spinoza. En ese sentido, precisamente cuando esa es nuestra fuente de construcción de conocimiento desde esta forma de saber, entonces lo que vamos a estar tratando de ir conectando es precisamente teorías que nos puedan integrar la experiencia corporal. Y de ahí que en la propuesta del pensamiento tercer orden hacemos una reinterpretación de la teoría de la comunicación humana como aquella que reconoce la experiencia corporal en tanto que señala en una de sus premisas que toda conducta es comunicación, por lo tanto nunca dejas de comunicar. Entonces, en ese sentido, hay una expresión en la cual dejamos solamente lo discursivo a pasar la parte de lo corporal, porque lo corporal no necesariamente se comunica a través del habla, se comunica a través de una serie de acciones, de movimientos de nuestros cuerpos. Y a partir de ahí también comprendemos el género. Por lo tanto, nunca dejamos de comunicar el género, siempre lo estamos comunicando. No es necesario que yo tenga todo el tiempo que decir yo soy hombre, para que puedan ustedes decir, creo que el Fausto es hombre, ¿no? Aunque hay momentos que me gusta más fluir y sacarlo maricón, y entonces ahí dicen, entonces es maricón, entonces ahí no te, ¿saben? Entonces todo el tiempo el cuerpo está señalando estas condiciones identitarias. ¿Y es algo que se pensó en el primer planteamiento de Václavic? No, es algo que estamos situando en 2023 mediante el pensamiento tercer orden, ¿no? Entonces, a eso es a lo que quiero llegar. Entonces, cuando les hablo precisamente que la forma en la que estamos construyendo saber es desde la experiencia del cuerpo, desde una mirada trans, y esta mirada trans lo que nos está situando es de que el cuerpo es biológico, es histórico y es biográfico, y que las autoras, pues, una de ellas es precisamente Siobhan Guerrero, ¿no? Quien precisamente ha trabajado mucho este tema. Entonces, cuando también trabajamos desde pensamiento tercer orden, es fundamental reconocer que existen los derechos humanos y yo los tengo que saber. Ujú. El primer derecho humano es el que te dice que tienes el derecho de poseer una identidad. Entonces, así como me ven, yo pudiera decirles, ¿saben qué? Mis pronombres son él, ella o ella. Y tienes que respetármelos, porque es mi derecho humano y yo soy servidor público y perdónenme, pueden trabajar la terapia a nivel de lo privado, pero lo privado no puede evadir los derechos humanos. Eres servidor público, a final de cuentas. No te paga el gobierno, pero sí te pagan a nivel de lo privado y eso lo reportas al gobierno. ¿No? Entonces estás obligado o obligada a respetar el derecho humano a tener una identidad. Entonces puedes tener una pareja
una persona que se pueda considerar cis y la otra es una persona trans, tienes que reconocerle su derecho humano de portar una identidad. Y esta identidad se ve reflejada en su comportamiento y evidentemente en su expresión de género. Nuevamente, como les decía, toda conducta es comunicación, por lo tanto nunca dejamos de comunicar. Y ahí ponemos una extensión, nunca dejamos de comunicar el género. Ujú. Ya lo podría emplear de una manera como más profunda, pero bueno, ya, por eso lo escribimos creo que en el capítulo 5, 4 o 5, creo que es el 4 del libro de terapia familiar sistémica y pensamiento de tercer orden y lo pueden adquirir de forma gratuita porque somos una universidad pública. Ahí es donde yo estoy muy feliz porque no tengo la necesidad de vender. Yo aquí no vengo a venderles nada, ¿no? Por eso trato de siempre conducirme más desde la parte de investigación. Afortunadamente no me veo la necesidad de andar vendiendo cosas, entonces aprovéchenlo. Entonces, por eso les digo, si tenemos esto, es de la universidad pública, laica y gratuita. Aquí no se reproduce ninguna ideología religiosa. Se respetan las personas, que es otro derecho humano, el derecho a poseer una identidad religiosa, pero esta identidad religiosa no tiene que interferir en mi identidad profesional, porque esa es mi identidad a nivel de conexión con el Estado, y estamos en un Estado laico y secular. ¿Vale? Entonces yo puedo poseer una identidad religiosa que me diga, me conflictúa las personas trans. Bien, pero tú estás, a final de cuentas, sirviéndole al Estado. Y si el Estado te está diciendo que tienes que atender a esta persona, tienes derecho a objetar el no trabajar con esta persona, pero también tienes la responsabilidad y la obligación de tratar bien a esta persona y no evangelizarla. Por lo tanto, la canalizas con alguien que sí pueda trabajar con ella. ¿Vale? Entonces, todos estos conceptos, por eso los vamos conectando desde pensamiento de tercer orden, porque les dan un sentido a la práctica profesional. Ajá, porque ustedes dirán, pero es que no soy abogado. Sí, pero soy terapeuta. Y ser terapeuta implica una forma de maniobrar mi conducción de las palabras, porque sé que las palabras pueden lastimar. Entonces yo tengo que saber cómo comunicar y dirigirme ante la persona que es diferente a mí y que está en un estado de vulnerabilidad. Vale, entonces precisamente eso es lo que estamos haciendo con pensamiento tercer orden, una conexión entre lo político en términos de reglamentaciones, leyes e instituciones con nuestra práctica de terapia. Ujú. Entonces, en ese sentido, comprendemos que el reconocimiento de la identidad y el poseer, no el poseer, El, el tener el derecho a tener una pareja y tener familia está en el derecho número 16 de los derechos humanos. Ajá. Estas personas trans tienen el derecho de tener una familia, tienen el derecho a ser tratados dignamente como personas, como parejas. Entonces, aquí hay que tener mucho conocimiento también de esta parte de reconocer los derechos humanos y lo pueden leer en cualquier lado. Ujú. Por eso México, lo que era la Carta Magna y ahora que son ahora derechos constitucionales están homologados con los derechos humanos. Y eso, como terapeuta, lo tenemos que saber. Ujú. No estamos aislados. Por eso les decía, uno puede decirse, no soy juez, pero trabajas para el Estado. Puedes decir, yo soy religioso, tengo una vida religiosa. Bien, el Estado reconoce que tengas esta vida religiosa, pero aún así tienes la responsabilidad de dar cuentas al Estado. Por eso pagas impuestos, sea religioso o no. ¿Sabes? Entonces ahí está. Jaque mate. Entonces, eh, ¿cuáles son los marcos teóricos existentes o al menos desde pensamiento de tercer orden? Tengo otra lámina, me hubiese gustado incluirla, pero va en este mismo sentido, solamente se retoman otro tipo de lecturas. Digamos, el protopensamiento de tercer orden para atender este tipo de situaciones, les recomiendo consigan este libro, lo tenemos en PDF, la doctora Teresa McDowell, con quien he tenido la oportunidad de participar en diversas conversaciones con ella, nos ha
permitido precisamente compartirles la bibliografía, ¿no? Cuando ella establece en el 2015 este texto, que se lo recomiendo muchísimo, que es Applying Critical Social Theories to Family Therapy Practice, ella va haciendo una integración bastante interesante entre la sociología, los feminismos, las teorías queer en intervenciones dentro del campo de la terapia familiar sistémica. Y me parece una chulada cómo lo vaya estableciendo de una manera también amable y que creen, lamentablemente no está el español. Y aquí la pregunta es, ¿por qué hay textos que sí interesa traducirlos al español y hay otros que no? Eso es político y eso es un interés económico cuando sabemos que el campo de la terapia familiar en el 70 u 80% es campo privado. Mm, sospechoso, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, precisamente este texto trata de integrar esos posicionamientos y pensamiento crítico que después se va a configurar tanto en este libro que se llama Sociocultural Attuned Family Therapy, que significa básicamente terapia familiar, este, conectada o estructurada a la socioculturalidad, donde pensamiento tercer orden, que ellas lo plantean retomando como posicionamiento a un autor brasileño de las pedagogías de la liberación, ¿no? Que es ay, híjole, me acuerdo del apellido, pero el nombre siempre se me va, este Fraire, ¿no? Donde van haciendo un un despliegue bien interesante, salen del posicionamiento del aprendizaje tercer orden de Gregory Bateson para conectarlo totalmente con las pedagogías de la liberación que vienen de Brasil. O sea, esa es la parte interesante del aporte, donde están reconociendo que ellas se viven también desde lugares migrantes, como por ejemplo María Bermúdez, quien es una mujer migrante de Honduras a Estados Unidos y que ha estado trabajando el tema con Teresa McDowell y Carmen Goodson Martin, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que Teresa McDowell también tiene antecedentes migrantes, pero que son creo que son irlandeses, no recuerdo muy bien. Y Carmen Goodson Martin, no me acuerdo mucho de ella. Le voy a preguntar a María. Y luego, precisamente, cuando sacan su segunda edición, de este mismo libro, que es un poco más ampliado, ahí tuve la oportunidad de participar, ¿no? En un texto, en este libro, la segunda edición, Sociocultural y Atom Family Therapy. Este ya lo tenemos también en PDF, por si lo quieren, también se los podemos compartir, tenemos la autorización de las autoras. Ujú. ¿Por qué lo menciono esto? Porque en 2 horas no vamos a lograr abarcarlo todo. Este libro o estos libros me han costado leerlos por lo menos que serán como 3, 4 meses de ir poco a poquito, también porque mi inglés no es tan fluido como quisiera y hay veces en las que uno tiene que ir poco a poco. Entonces, de hecho, este me lo eché con en mis clases de inglés yo le decía a mi tutor, ay, por favor, vamos a leerlo. Entonces, cada clase yo lo leía en voz alta, me corregía, tanto aprendía mi inglés como precisamente estaba aprendiendo la parte, ¿no? Entonces, la parte teórica y práctica de este modelo. Entonces, les recomiendo que si quieren retomar el inglés, lo hagan de esa manera, ¿no? Que tengan un tutor, lo puedan leer en voz alta y así van aprendiendo la parte de psicología junto con inglés, ¿no? Entonces, eso me parece, la verdad, una cuestión didáctica muy linda. Y en este devenir, habíamos ya publicado pero este texto de terapia familiar sistémica y comunidad LGBT no poseía, digamos, no habíamos integrado el pensamiento de tercer orden, pero ya teníamos nuestras propias inquietudes al respecto, nuestras propias críticas y que se configuran o que se logran ya manifestar en este libro del 2023, que es Terapia Familiar Sistémica y el Pensamiento de Tercer Orden, cuya coautora es una de las autoras originales, que es María Bermúdez. Estos los tienen también de acceso gratuito, los pueden descargar. Bendita universidad pública. Insisto en esta parte y por eso lo pongo muy en el centro y la verdad sí me siento muy gustoso porque la universidad pública te dice, claro, tenemos que difundir investigación, conocimiento, no les tiene que costar nada a la gente. Ya han pagado demasiado, ¿no? Entonces, bueno, tampoco nos vemos como héroes, pero más bien como en nuestra propia lucha política contra precisamente la vendimia de la terapia. Entonces, ¿cuáles son las propuestas principalmente, no? Y se los digo de forma rápida para ya irnos centrando cada vez más a la parte de las parejas, porque es importante tener un bagaje epistemológico amplio.
porque es de ahí donde va a surgir nuestra interpretación. ¿Por qué creen que, bueno, por eso les compartía esta incomodidad que me daba esta terapeuta, porque ante el conocimiento que ella poseía, de alguna manera lo convertía en una forma normativa para poder de alguna manera emitir una serie de sentencias y estas sentencias tienen un impacto en las audiencias. Y entonces me incomodaba eso porque decía, oye, ¿en qué te estás basando? O sea, esa era mi pregunta. Yo no soy original. Yo todo lo tengo que estar situando con autores porque mi pensamiento no es original. Ajá, mis acciones concretas sí, podría decirlas, pero siempre están conducidas con alguien que lo hizo antes que yo. Entonces tengo que reconocer, y más si son mujeres, ¿no? Porque históricamente los hombres han robado el conocimiento de las mujeres. Entonces también por este tipo de reflexiones me es bien importante siempre situar a las autoras, ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos, al menos nuestra propuesta es tener un pensamiento de tercer orden, implica estas tres primeras grandes partes, ¿no? Tener una forma de repensar la historia. Tenemos que revisar la historia, cómo nos la han contado. Siempre nos cuentan héroes victoriosos, hombres, cis, heterosexuales, wow, gracias. Entonces te imaginas como esta imagen de Estados Unidos, de estos hombres con la bandera de Estados Unidos, y todos son hombres, todos son blancos y lo reproducen acá en México. Y entonces acá la pregunta era, a ver, tenemos que poner las condiciones sociales, culturales, que posibilitaron que cierto tipo de terapias se pudieran dar en los años 60, 70 aquí en México. ¿Y quiénes fueron los autores? ¿Y qué posibilidades económicas y políticas les brindaron la plataforma para que pudieran reproducir estos discursos? Ajá, entonces primero era repensar la historia. Segundo, ¿cuáles son nuestros cambios epistemológicos? Un poco ya se los he estado platicando, que tiene que ver precisamente con repensar la forma en la que vemos el cuerpo, repensar la forma en la que estamos nombrando las identidades. No son solamente construcciones sociales aisladas, como nos lo diría Kenneth Gergen, que también se ha ganado unas buenas críticas por ese relativismo cultural. No cualquiera puede construir su propia identidad y ahí lo vemos precisamente en las experiencias trans, ¿no? Y tercer punto, el pensamiento de tercer orden de la teoría a la práctica. Y ya el cuarto, investigaciones relacionadas con el pensamiento de tercer orden. Por eso nos importa mucho estar escribiendo desde este lugar para estar de alguna manera difundiendo estas ideas, ¿no? De agarrar y decir, ¿sabes qué? Es válido que tengamos un pensamiento crítico con respecto a estas formas de mirarlo, porque incluso podríamos situar que, que este es un pensamiento de tercer orden americano y lo tratamos de hacer mexicano, ¿no? No voy a ahondar más en esto. Para entender estas configuraciones de las parejas, tenemos que ir revisando continuamente, pues, conceptos básicos, ¿no? Como por ejemplo, identidad de género, la expresión de género, orientación sexual y el sexo biológico. Porque, y como bien lo dice la película, todas estas cosas aparecen todo en todas partes, todo al mismo tiempo. Ujú. Porque todo el tiempo estamos expresando nuestra orientación sexual, todo el tiempo estamos presentando nuestra identidad de género, todo el tiempo estamos de alguna manera manifestando estas condiciones, incluso en la parte del sexo biológico. No necesariamente está centrado en los genitales, sino que en la distribución de grasa en cuerpo. Por eso hay cuerpos torneados y hay otros que no. Ujú, pensando en un sexo de las mujeres, ¿no? No necesariamente estamos pensando precisamente en los genitales, sino que hay una expresión del cuerpo que podemos ver. Ajá. Entonces, en ese sentido, este tipo de situaciones están ahí continuas, ¿no? De ahí que precisamente una de las cosas que tenemos que hacer en este tipo de terapia, cuando tenemos a la pareja presente, es preguntarles cómo quieren bajo qué pronombre les gustaría que uno se dirigiese a estas personas. Es como es la regla básica, ¿no? Y luego me dicen, es que veo allí que es que el cabello largo, pero el tono de voz, ante la duda, pregunta y pregunta de forma amable. Ujú. Les recomendaría el texto de Lucia Siccia, ¿no? La invención de los sexos, para pues, precisamente profundizar más en este campo. Salió hace
ya 3 años en el 2022 y entonces la verdad es una literatura bastante interesante, ¿no? La pueden encontrar en Mercado Libre o en Amazon, ¿no? Ahí sí, ella sí lo está vendiendo. Bueno, vámonos al modelo Gottman, ¿no? El modelo Gottman en algún punto, pues yo se los mencionaba, que planteaba precisamente desde la experiencia que ellos han tenido, 40 años de investigación de más de 3,000 parejas. Ahí yo lo pondría en duda, porque sí tendría que ver como un metaanálisis de estos estudios como para confirmar esa cantidad de parejas analizadas. Pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Entonces ellos plantean precisamente la casa, ¿no? La teoría de la casa como una relación sólida. Ah, miren, hasta la imagen hace alusión a una casa de Estados Unidos. ¿Coincidencias? No lo creo. Entonces, bueno, en ese sentido, lo que estaría mencionando y hasta se parece a lo que hace este Stenberg con esta teoría del amor y que luego precisamente este Rolando Díaz Loving, ya un investigador de relaciones de pareja en México, nos situaría con respecto al tema precisamente de las relaciones de pareja. Vemos que los pilares son tanto la confianza como el compromiso, aquello definido precisamente por estos autores, ¿no? La confianza que tiene que ver con la expectativa o la fe. ¿Qué es la fe? Una creencia incluso irracional donde depositamos una creencia de que podemos confiar en esta persona, es decir, que podemos precisamente creer en lo que me dice esta persona sí o sí. Y el compromiso es el tipo de arreglo del trato que establezco con esa persona. Y entonces ahí donde a partir de estos dos grandes cimientos van mencionando estos elementos, ¿no? Construir los mapas de amor o cultivar admiración y cariño, acercarse al otro, la perspectiva positiva, manejar el conflicto, hacer que los sueños de la vida se hagan realidad y crear un sentido de trascendencia. Un poquito como, de hecho, hace como una serie de guiños, ¿no? A la pirámide de necesidades de Maslow, según ellos, donde precisamente, a ver, vámonos poco a poco. Cuando habla de construir de mapas de amor, vamos a cambiarle un poco, tachamos amor y vamos a ponerle construir mapas de prácticas de cuidado, en tanto que consideramos que una práctica de cuidado implica la preservación de la vida. Por eso me parece mucho más potente la idea de una práctica de cuidado porque puede que el amor se acabe, pero preexiste el cuidado hacia la otra persona. Y el cuidado implica el reconocimiento del daño que yo le puedo generar a la otra persona. Por eso uno entiende que estar en pareja implica comprender la posibilidad incluso de destruir a la otra persona. Y es cuidar a la otra persona de mi posibilidad de destruirme. Por eso tiene que primar el cuidado hacia esa persona, ¿no? Entonces, si no existe ese cuidado, evidentemente, pues es una base que no es sólida. Ujú. Entonces, en ese sentido, cuando habla de cultivar, construir los mapas, implica precisamente este recorrido de la relación de pareja, teniendo en cuenta las dificultades que han cruzado, cómo las han resuelto y de qué manera, de alguna forma, han conservado estrategias para sobrevivir como pareja. Ajá. Entonces, construir los mapas de prácticas de cuidado implica conocer la trayectoria de la relación de pareja y cómo esta relación de pareja, de alguna manera, ha conservado una serie de prácticas que preservan la vida de ambas personas y que esta no puede quedarse única y únicamente con la idea del amor. Ujú. Tiene que haber precisamente la preservación de la vida. En ese sentido, cuando se entiende ya de una manera más amplia cómo se ha preservado la vida, tiene que ver con la admiración y el cariño, porque es una respuesta. Por ejemplo, deudas económicas. Me ha tocado escuchar parejas donde dicen, híjole, yo tuve que renunciar a mi trabajo, pero él me apoyó ante esa situación. ¿Tiene que ver con una práctica de cuidados? Sí. ¿Tiene que ver con la parte de preservar la vida? Sí. Y entonces eso, desde la idea de Sue Johnson, a qué conclusión nos lleva?
a un apego seguro, es decir, a una base segura que tu pareja es tu lugar seguro. Y claro que tiene como efecto admirarle y reservarle con cariño, que sería muy diferente cuando ante una petición de ayuda la pareja te lo niega, ¿no? Oye, insisto, creo que es mucho más evidente cuando hay una cuestión económica. Híjole, ¿me prestarías dinero? Estoy en una situación difícil, yo te lo pago. Y ya que la pareja te diga que no, ahí se vuelve angustiante porque no te está ayudando. Ujú. No hay una condición. Lo digo particularmente cuando no hay una razón clara que te diga simplemente, ay, no, ¿cuándo me lo pagarías de vuelta? Tú dices, no, no, eso no me da confianza. O sea, cuando necesite de verdad y que la pareja tuvo que sobrevivir de forma, digamos, individual, entonces es ahí donde no sé, o sea, donde ya hay una amenaza hacia la seguridad dentro de la misma relación. Ajá. Entonces, ahí como que creo que entra más el concepto de una práctica de cuidados. Ahí no hubo una práctica de cuidado hacia la pareja. No hubo una razón, no hubo un, oye, yo te ayudo, o veo la forma, tal vez no tengo el dinero, pero mira, vamos a hacer lo siguiente. No, lo tuvo que hacer de forma solitaria, ¿no? La persona para sobrevivir. Y eso implicaría precisamente el cómo te acercas al otro. Y ahí me gustó bastante la parte de la cuenta bancaria emocional, porque en una experiencia, en algún momento lo compartí, o en otros escenarios lo llego como a compartir, que a mí me pasó con una pareja donde yo decía, híjole, cabrón, sacaste un crédito en el banco de la alegría y el banco te va a chingar con intereses. Porque precisamente no había ya una reserva de cariño, lamentablemente. Ya había más bien como ellos también tienen esta teoría, creo que en algún momento lo toco, la parte de los cuatro jinetes del apocalipsis dentro de las relaciones de pareja, donde si en una relación de pareja está presente el resentimiento, la crítica, el aislamiento y el silencio, mencionan que esos son como que los cuatro factores que pueden incluso para ellos, ojo aquí, para ellos, el determinar la existencia o sobrevivencia de una relación de pareja. Hablan de fracaso, el triunfo o el fracaso de una relación de pareja. Y por eso este libro, el de The Seven Principles for Making Marriage Work, me llamó mucho la atención porque yo pensé, híjole, estos nos van a hablar de cosas bien bonitas e inician frontalmente, me encanta. Me iniciaron con los cuatro jinetes del apocalipsis. Y cuando yo lo iba leyendo, yo dije, en mi relación pasada, yo creo que yo era el quinto jinete del apocalipsis, yo era quien los comandaba, ¿no? Claro, porque en todo caso, pues hace como bastante sentido el que una práctica de cuidados, o sea, esa construcción de una práctica de cuidados, de preservar la vida, se haya desmoronado. Ya había solamente amenaza. Y con esta idea de amenaza me estoy acercando totalmente a Sue Johnson, ¿no? Cuando ella dice es que hay una amenaza en la relación de pareja, por eso hay una reacción del cuerpo de defensa continua, de irritabilidad, implica precisamente que esa relación de pareja no es un lugar seguro. Ujú. Entonces, en ese sentido, creo que nos vamos acercando poco a poco, ¿no? Para comprender. Todos estos son marcos teóricos que nos ayudan a plantear preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? No les voy a dar aquí una guía de preguntas. Las tenemos que elaborar porque cada pareja presenta sus propias particularidades y las tenemos que ir descifrando. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no nos das una guía, Fausto? Porque el principio de la terapia sistémica es etnográfica, es de la observación directa, y es una observación que no puede ser replicable. Puedo yo tener mis marcos teóricos y a partir de mi instrumento, que viene siendo la observación y evidentemente la formación de preguntas, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quiénes, formulo la pregunta. Ujú, pero por eso tengo que tener un marco teórico sólido. Por eso no nos arriesgamos a determinar cosas. Por eso creo que me hace mucho sentido esto que les compartía desde el inicio de la plática, que al momento de tener este encuentro con esta psicoanalista, lo incómodo acá eran las afirmaciones que se lanzaban. Ujú. Yo sería,
o yo soy muy prudente para eso. ¿Por qué? Porque el método es etnográfico. Yo necesito observar el comportamiento para ya después como ir situando de forma especulativa, de forma tentativa lo que está ocurriendo. No me aviento a agarrar y decir, es que esto es porque tú hiciste. No. Ujú. Bueno, regresamos. Entonces, estamos en lo del acercarse al otro, que es tener esta banca, esta cuenta bancaria emocional y que es un peligro cuando existe este reclamo de que sacaste un crédito en el Banco de la Alegría y el banco te va a chingar con intereses, pues es que ahí ya te está diciendo que es los cuatro jinetes del apocalipsis junto con el quinto se están cargando la relación de pareja. Por eso ya no sigo ahí. Pero más allá de hablar de como de mi triste historia, más bien cuando estaba leyendo eso, o sea, había esta autorreferencia. En ese sentido, precisamente uno va entendiendo que uno también es sujeto, es persona. Y hemos vivido situaciones así, hay que comprenderlas, hay que analizarlas y luego las utilizamos según si es conveniente para poner como una serie de ejemplos o contraejemplos, lo que no debes de hacer. Entonces, la perspectiva positiva implica tener en cuenta la resolución de conflictos, por eso va de la mano con manejar el conflicto. Y acá sí, híjole, ahí yo le metería bastante, ya lo veremos en las siguientes diapositivas, lo de Sue Johnson. Acá no es tanto ya en lo racional, es totalmente dentro del imaginario de cada una de las parejas y el imaginario está construido también con la experiencia encarnada, corporal, las reacciones de ansiedad, de angustia, de miedo y que los lleva a tomar malas decisiones por también mal manejo personal de las emociones. Cada individuo tiene que también reconocer que la emoción que está ahí es personal. Si yo me enojo, no es porque mi pareja me provocó necesariamente. De hecho, nunca. O sea, tiene que ver más bien porque yo no reconozco mi enojo y le echo la culpa al otro de que me provocó y él me hace enojar o ella me hace enojar. No, a ver, puede haber una situación que, claro, en efecto, puede activar tu enojo, pero el enojo es tuyo. Tú tienes que saber manejar ese enojo. Y si no hay la posibilidad, no encuentras la posibilidad de abandonar la idea de acusarle como aquella persona que provoca tus enojos, ahí lo más recomendable es reconsiderar la posibilidad de seguir en pareja, porque tú no puedes reconocer cuál es tu participación dentro de los hechos. Ujú. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bastante importante tener en cuenta que, que la pareja tiene que darse cuenta de eso, ¿no? Bueno, entonces, cuando habla del manejo del conflicto, incluso ahí sí ellos tienen más propuestas, más un poquito cognitivo-conductuales, por eso Sue Johnson me parece que es una exploración más a nivel de lo emotivo corporal, ¿no? Hacer que los sueños de la vida se hagan realidad. Cuando escuché el título dije, estos pecan de románticos. Y al menos la interpretación que yo le doy tiene que ver con el reconocimiento de la individualidad de cada uno de los integrantes de la pareja y en el reconocimiento de la individualidad implica reconocer que mi expectativa de vida no es igual a la tuya y yo tengo que de alguna manera hacer todo lo posible para que tú puedas realizar, pues ahora sí, tu proyecto de vida. ¿Quieres estudiar algo? Te apoyo a estudiarlo. ¿Tú necesitas mudarte a algún lado? Te ayudo a que te mudes. Tú necesitas, a eso es a lo que va y que de alguna manera en consecuencia va a crear un sentido de trascendencia. Pero, pero si están presentes los cuatro jinetes del apocalipsis, es probable que se detengan en este proceso justo en el acercarse al otro, que es la cuenta bancaria emocional. Y hay una parte que suena como muy transaccional de los afectos, me lo señaló una pareja, un chico particularmente me dijo, oye, pero es que sí suena demasiado transaccional. Le digo, sí, de alguna manera, y si tú quieres, vamos a dimensionarlo así, a ver, este conflicto, ¿cuántas monedas del aprecio y el cariño me costaron? De todo lo que yo tengo. O sea, puedo decir, yo tengo, no lo sé, como 20 monedas de aprecio, cariño y amor hacia esta persona. Y hubo una discusión. ¿Cuánto me costó? ¿Tengo yo para pagar el daño?
Porque vale la pena, porque me agrada su conversación, porque me genera un espacio seguro, me costó 3 moneditas. No hay bronca, puedo yo lidiar con esto que ocurrió. Pero si ya no hay nada, por eso digo, ahí está. ¿Para qué vas a sacarle un préstamo al banco si ya no hay nada? ¿Con qué lo vas a pagar? Ajá. A eso es a lo que se refieren. Entonces, como que le hizo mayor sentido esta analogía a este consultante. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Ok. E insisto, todas estas ahora tendremos que mirarlas desde una mirada interseccional, porque estos mapas de cuidado y aprecio implican precisamente condiciones interseccionales. Yo puedo ser una situación económica, es una de las condiciones interseccionales, que en este mapa de prácticas de cuidado hubo esa complicidad para sobrevivir ante un daño económico, que tal vez son parejas de la diversidad sexual y se han protegido con respecto a las discriminaciones, se han protegido frente a las violencias, se han protegido frente a las enfermedades. A eso es a lo que va, porque eso genera y cultiva ese cariño y ese amor y posibilita el acercarse a la otra persona y tener una perspectiva positiva, es decir, y ahí sí le entraría más fuerte con esto de Hugh Johnson, de agarrar y decir, pase lo que pase, sé que es mi lugar seguro. Pero cuando se desmorona precisamente esta idea de que era mi lugar seguro, todo se cae. Esos pisos que estábamos al uno, 2, 3, 4, en el cuarto piso nos caemos. Por eso duele muchísimo. Por eso también es de comprender que en esta idea del programa, cuando decían, ay, es que nos vamos a dar un tiempo, yo decía, es que tenemos que situar un montón a qué nos estamos refiriendo con darnos un tiempo, porque puede ser que darnos un tiempo en términos, por ejemplo, lo más concreto, para lidiar con el conflicto, yo me doy un tiempo. Espérame, vengo muy enojado, no puedo platicar ahora, dame 20 minutos. Estoy pidiendo que me des un tiempo. Por ejemplo, ahora vamos a subirlo de nivel. Eh, darnos un tiempo en términos de que siento una alta traición porque yo te pedí que me apoyaras en algo importantísimo, como es mi supervivencia, ¿no? Para que me ayudaras en algo que yo te iba a pagar, que no somos una relación de un año que te conoces una semana, ya llevamos 4 años juntos y no me pudiste prestar cuando tú sabemos que ganas mejor que yo, dame un tiempo para pensar las cosas. Ujú. Entonces, y así, o sea, el dar un tiempo tenemos que contextualizarlo, tenemos que saber muy bien qué es lo que estuvo pasando. Ujú. Entonces, en ese sentido, yo creo que tienen aportes válidos, pero valdría la pena y ahí sí como que nos toca a nosotras, porque ellos ya escribieron, ya hicieron el desmadre, ya hicieron su cagadero. Qué bueno. Nos toca a nosotros interpretarlo interseccionalmente, porque esto viene desde un pensamiento gringo, totalmente, ¿no? Y ahí está, ¿no? De la parte de los jinetes del apocalipsis, que ellos hablan precisamente de la crítica, el desprecio, actitud defensiva y obstrucción que tiene que ver con el impedimento de la resolución de problemas, que es básicamente lo que les decía, ¿no? La parte del silencio, abandonar la conversación, no decir nada. O sea, incluso por algo se le conoce a la ley del hielo como una forma clara y evidente de violencia. Ujú. Y también una obstrucción es revisar el teléfono. No justifiquen la revisión del teléfono. Sí se vale que lo comprendamos, pero el simple hecho de sospechar y de tener esta motivación para revisar el teléfono ya te está diciendo muy poco, muy pobre manejo de la ansiedad por parte de quien sospecha, porque implicaba ahí el motor necesario para decir, necesito hablar contigo. Yo sospecho de esto, no tendría yo por qué revisarte el teléfono, solamente te estoy diciendo que yo ya me siento bien. Entonces me está diciendo necesariamente que la persona que revisó el teléfono es aquella que no tiene un manejo emocional adecuado y tampoco tiene la confianza como para hablar de un tema serio con su pareja y entonces ya me está diciendo que de plano ahí ya estaban los cuatro jinetes del apocalipsis y faltaban dos pataditas para que se fuera todo al diablo. Ajá. Entonces, ahí, por favor, terapeutas, no
alienten, no feliciten, no validen la revisión de teléfonos, porque eso es un delito. Ujú. ¿Por qué? Porque implica que revisaron primero algo que no es de su propiedad, porque eso es una cuestión de, es un aparato íntimo. Ajá. Es privado. Ahí sí yo recomiendo no den contraseñas de a sus parejas. No, es que es símbolo de alta confianza. No es cierto. No, me está diciendo, ahí sí me pongo un poco cercano a la señora esta, pero más porque me valido dentro de los marcos jurídicos. Estuve trabajando en la oficina de la abogada general en casos de violencia de género y una de estas violencias era revisar el teléfono, que es invasión a la privacidad y a la intimidad. Y lo que me está diciendo es de que no se tienen confianza. Entonces aquí la pareja ya está muy lastimada. Ujú. Entonces no. No, es que si no, ¿cómo me enteraba? Te enterabas hablando. Te enterabas hablando. No, es que si no, me iba a ver la cara de tonta. Te tendrías tú que acercarlo a otra persona, confrontarle, decir, me estoy sintiendo como si me vieras la cara de tonta, necesito yo hablar de esto. Y si no es un lugar seguro, desmoronas la relación, no tienes tú por qué revisar el teléfono. Ujú. Es delito, punto. ¿Por qué? Porque esta cosa del espionaje implica precisamente la invasión a la propiedad privada. Dos, por lo general hacen esto: almacenaje y distribución, ujú, de una información que no es tuya. Mira, mamá, lo que me hizo. Ya se enteró la mamá. Mira, y eso tranquilamente la otra persona te puede meter una denuncia. ¿No? Por eso ahí está. No se llama Ley Olimpia, se conoce así porque precisamente Olimpia, que es esta chica que vivió este porno de venganza, que es cuando esa relación de pareja se grabaron teniendo intimidades y el otro fulano que poseía ese video la amenaza a ella con que va a distribuir este contenido si no hacía caso a lo que ella quisiera. Entonces, lo que se trata de evitar es de que ocurran este tipo de casos. Ujú. Entonces, recomendación, no den sus contraseñas. No, pero es que es símbolo de alta confianza. No es cierto. No te mientas con eso. Ujú. Alta confianza es agarrar, me siento incómoda, quiero hablar contigo. Es aprender a confrontar sabiendo que pase lo que pase, vas a estar bien. Ujú. Vas a estar bien con o sin pareja, pero vas a estar bien. Eso sí es alta confianza. Entonces, por eso quiero dejar este mensaje, porque este video lo vamos a montar en nuestro sitio de la UNAM y que se quede ahí como material de consulta y con estas palabras bien explícitas: no den contraseñas de sus teléfonos. Y terapeutas, no validen ese tipo de prácticas. Ok, que ya pasó, vale, yo doy la psicoeducación, ahí sí me meto con una metodología psicoeducativa. Entiendo que te haya generado angustia, te haya generado ansiedad, pero eso que tú estás haciendo es un delito. No lo vuelvas a hacer. Y no va a resolver la desconfianza que le tengas pidiéndole las contraseñas de tu celular, de su celular. No va a generar confianza. Al contrario, genera control. ¿Y tú para qué quieres? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Una pareja o un esclavo? Y si quisieras un esclavo, es otro delito. Entonces, no te vuelvas criminal, ¿sí? Entonces, atiende esas ganas de venganza, pues. No se resuelven así. Vale, entonces por eso ahí ya incluso se individualiza el trabajo a nivel de lo cognitivo, incluso cognitivo y conductual, porque es una idea irracional que lo que va a restaurar tu relación de pareja es someterlo bajo tu control. Ujú. ¿Vamos bien hasta acá? Vale. Entonces, parte de las evaluaciones que ellos proponen es precisamente una entrevista conjunta y después, dependiendo de lo que ocurra, pues dan evaluaciones o sesiones individuales. A mí me resulta también eso porque
Hay parejas que sí posibilitan mucho el trabajo entre ellos. Yo en algún punto les mencionaba que les daba hora y media o que les doy hora y media, prefiero así. Así en ese sentido sí trabajo terapia de pareja con hora y media porque me da tiempo de extenderme, da tiempo para que ellos se extiendan, para que podamos platicar, ¿no? Y entonces ellos hablan que en una cuarta sesión, una sesión de devolución y a partir de eso se toman como una serie de decisiones. O sea, es una propuesta interesante. Nosotros lo trabajamos desde 6 sesiones, pero desde la primera sesión ya estamos trabajando como el motivo de consulta y a partir del motivo de consulta vemos, le damos un tiempo a la terapia en pareja y después, dependiendo la situación que aparezca, ya le incorporamos la terapia individual. Esto con motivo y en base en la capacidad de reconocimiento, de introspección de sus propias emociones y de responsabilidad del daño generado. Si no hay una conciencia, le llaman en psiquiatría conciencia de enfermedad, en este caso es conciencia del daño, por eso es un trabajo individual. Tienes que reconocer que le hiciste daño. No, pero es que tenía que saber lo que está pasando. ¿Para qué? ¿Para qué tenías tú que espiar el teléfono? Porque tenía que saberlo. Me estaba volviendo loca. Ah, pero eso es tuyo. Tú tendrías que haber atendido esa ansiedad, eso es tuyo. No tendrías tú por qué andar violentando su intimidad. Ujú. Entonces, por eso, dependiendo, ahí tendríamos que ver la pareja, las personas, cómo se van desenvolviendo, porque precisamente hay momentos que están tan lastimados que sí necesitan su momento cada uno. Y antes tradicionalmente, que según para cuidar las parcialidades, ¿no? Se recomendaba mandar con otro terapeuta, pero a ver, estamos en México. Hay una dificultad ahí para localizar a otro terapeuta, para coincidir en tiempos. Entonces, no significa que no, como que uno como terapeuta de pareja no pueda verlos de forma individual. Conoces el caso de forma en pareja, ahora te va a servir bastante conocerlos de forma individual. Tú estás llevando el caso, a menos que sí salga de tu competencia, de tu posibilidad pues evidentemente los canalizas con alguien más, ¿no? En la parte individual y te quedas solamente con uno o que cada quien tenga otro terapeuta así distinto. Pero de preferencia para, no, ahí sí yo cuidaría mucho de en psicoanálisis se conoce como interferencia. Sí, yo lo vería más bien dentro de lo sistémico como una información que los pudiera llevar a entropía, es decir, meter informaciones con personas que ni siquiera conoces como la formación que ellos tengan como colegas, entonces por eso ahí no sería tan estricto. Hay gente que luego me dice, no, yo ya tengo mi terapeuta individual, ah, chévere, pues te recomiendo, trabajes tal tema, ah, sí, ya lo estoy trabajando, perfecto. Ujú. Pero no significa, no es una regla general que uno como terapeuta de pareja no los pueda ver de forma individual. Nomás ahí uno le ve con los precios, si lo estás trabajando de forma individual, de forma privada, perdón, o en la parte del espacio público, pues ver si hay posibilidades de incorporarlos de forma individual, ¿no? Entonces ahí más bien son como esas gestiones que están más del campo de gestión de los programas de salud que del mismo este aparato terapéutico, ¿no? Porque de que se puede, pero uno tiene que tener la suficiente diligencia y capacidad de maniobra para no filtrar información, porque luego, híjole, me entero de cada cosa. Es que mi terapeuta que nos veía en pareja fue y le dijo al otro, chingados, sí soy. Pero bueno. Solamente se rompe confidencialidad cuando la persona está en peligro de un daño inminente hacia su persona o daño inminente hacia la otra persona. Solamente ahí se rompe el pacto de confidencialidad. Ujú. Y ahora sí llegamos, aunque todo el tiempo estuve haciendo referencia a Sue Johnson. Sue Johnson es esta terapeuta que desde los 80 empieza a trabajar con otro colega, con Greenberg, sobre el tema precisamente de los apegos, ellos lo ponen como desde esta cuestión de una mirada más humanitaria, o sea, en términos de no patologizar a las personas, es decir, no generar como una etiqueta por una serie de acciones o descripciones, ella lo va a hablar más bien como de una consideración más de tipo emotivo. La persona
no tenía una intención directa, razonalizada, planeada de generarle un daño, simplemente no sabía qué hacer con su malestar. ¿Ok? Entonces, aunque parecía una justificación y evidentemente nos plantea en un punto del relativismo cultural, que es decir, la comprensión de todas las condiciones de usos y costumbres de una persona, le voy a dar crédito a esto que menciona. No voy a ser tan duro con Sue Johnson. Sí voy a plantear una serie de limitantes, como por ejemplo, insisto, en el caso de violencia, cualquier tipo de violencia. Bueno, sí, cualquier tipo de violencia la podemos comprender, pero no justificar. Ujú. Y las violencias que sí se pueden trabajar precisamente en psicología son violencias psicológicas verbales, no aquellas que pongan en riesgo a las personas. Violencias físicas, ahí se rompe totalmente tanto el pacto de confidencialidad como el pacto precisamente de un trabajo único, exclusivamente terapéutico, sino que ya se va a un rubro de lo legal. Ujú. Entonces, por eso es bien importante siempre cargar con estos límites dentro del relativismo cultural. Ahora lo abrazo, lo quiero mucho el relativismo cultural porque me vuelvo una persona muy comprensiva, pero me doy tirón de pelos con precisamente pensamiento a tercer orden y reconocer que hay cosas que no se pueden comprender ni mucho menos justificar. Ujú. Y que la persona, si está dispuesta a hacerse responsable, pues tiene que asumir las consecuencias. Ujú. Bueno, entonces tenemos que regresarnos un poco a este libro porque además es muy bonito, al menos el texto que les recomiendo que lean se llama Abrázame fuerte de Sue Johnson. Está de forma digital. A mí me gustan mucho los materiales digitales, creo que me ahorran demasiado espacio y ahora que voy a tener que mudarme mucho más. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hay que recordar un poco el apego, ¿no? Al menos estas características, no de una manera rígida, pero sí entender precisamente a qué se refiere el apego seguro, el ambivalente, evitativo, desorganizado, ¿no? Para que podamos tener un punto de partida y entrarle a la terapia central de las emociones, que tiene que ver con que un lugar seguro es básicamente aquel donde te puedes expresar libremente, donde sientes que no hay amenaza dentro de la misma relación o que cualquier cosita pudiera romper con la relación y que tú no quieres dejar a esa persona, ¿no? La parte de un apego ambivalente, pues diría precisamente como esta parte de una desconfianza hacia las demás personas. O sea, son aquellas personas que tal vez en la parte de sus historias de relaciones de pareja, pues les cuesta precisamente confiar, iniciar una relación, tardan muchísimo, ¿no? Porque precisamente saben que acercarse puede ser peligroso o que les pueden hacer un daño o que precisamente no quieren vivir el abandono. Y ahí viene la parte del evitativo. Principalmente el evitativo es aquel que no quiere acercarse a las emociones desagradables porque le trae consecuencias dolorosas, como esta consultante que les decía que oye, ¿por qué no hiciste la tarea? ¿O por qué te cuesta trabajo responderme qué quieres de una relación de pareja? Porque quiere evitar el enojo, porque sabe que si se enoja, va a ser castigada. Y ahí viene un punto bien interesante. Sue Johnson dice, es que estar en relación de pareja es recordar aquellas infancias rotas, es ponernos en un lugar de vulnerabilidad. Y por eso es plena y totalmente emotiva la forma en la que trabaja, porque trata de reconocer la vulnerabilidad del otro, es una vulnerabilidad encarnada, no es una vulnerabilidad racionalizada como los Gottman que dicen, no, pues el acuerdo, hay que hablar de esto. A ver, acá es recordar qué es lo que te pone en vulnerabilidad. ¿Por qué no quieres hablar de tu enojo? ¿Por qué te incomoda estar enojada? Y precisamente el desorganizado, y que incluso he tenido consultantes que en el desorganizado tienen como esta disociación incluso hasta de sus propias identidades. No es de que tengan identidades múltiples, sino que más bien en esta desorganización no hay un patrón estable porque las personas le son volátiles, son personas que le abandonan continuamente y son personas que para protegerse tienen que mentir continuamente. Entonces, en ese sentido, la parte de la desorganización está más bien como en función de esta falta de una estabilidad de la propia identidad. Ujú. Y acuérdense que la identidad no es algo que se establece en el uno al uno,
se establece, digo, perdóname, de forma individual, se establece uno con el otro. Mientras haya un otro que me mire y que me valide en mi existencia, es aquel que de alguna manera va a ayudarme para comprenderme mejor. Por eso uno, dentro de los sistémicos, se entiende que eh, se conoce a sí mismo a través de la mirada del otro o de la otra, porque es todo relacional. Mi identidad está encarnada en términos de las relaciones que he establecido a través del tiempo. Yo me voy conociendo a través de esas relaciones, de los límites que he puesto, de la forma en la que contesto cuando me enojo, porque tengo una práctica continua de autopercepción, de autorreflexión y autocrítica. Entonces, el esperado es precisamente que estas formas de establecer mis relaciones yo puedo portar cualquiera de estos apegos ambivalentes por las personas que me generan. Yo podría decir que yo fui muy ambivalente en la relación con esta psicoanalista, ¿no? Que me generaba como esa desconfianza a ella, no me podría abrir cómodamente, no me sentía cómodo porque sentía precisamente ese tipo de cosas, pero no significa que todo el tiempo yo sea así, ¿no? Y ahí por eso entra la sociología de Pierre Bourdieu que nos dice, esos son los hábitos. ¿Qué es un hábito? Es precisamente un comportamiento que adoptamos dependiendo del contexto y las condiciones que aparecen. No todo el tiempo portamos los mismos hábitos. Yo tengo mi hábitus profesional, pero también tengo mi hábitus como pareja, tengo mi hábitus como hijo, mi hábitus, ¿por qué? Porque es algo que yo voy aprendiendo y me voy poniendo como estas diversas máscaras. Pero en la parte desorganizada, este hábitus no puedo saber en qué momento soy profesional, no puedo saber en qué momento soy yo, porque no ha habido esa constancia en las relaciones que he establecido con los otros. Ujú. Vamos bien hasta acá, por eso es bien importante en el pensamiento de tercer orden comprender que Teresa McDowell está hablando desde elementos de la sociología, particularmente de Pierre Bourdieu, en una cosa que se llama, eh, ay, es un texto que se llama La distinción, y en la distinción, si lo combinamos con precisamente Sue Johnson, con la teoría del apego, y que entendemos que los apegos es esta base biológica, pero que a nivel de lo social, estos apegos también son como hábitos. Dependiendo la forma en la que yo establezca relaciones, va a ser tanto el apego como el hábitus en el que me voy a estar moviendo emocionalmente y que esto va a repercutir socialmente. ¿Por qué? Porque lo sistémico nos está hablando que nuestra base es la relación con los otros. La relación tiene que ver con lo biológico, con nuestra parte biológica, biográfica e histórica. Es decir, como las personas trans. ¿Y por qué como las personas trans? Porque las personas trans son personas. Punto. Entonces, en ese sentido, vamos estructurando, vamos articulando y comprendiendo que las decisiones que tomó esta persona, por ejemplo, yo quisiera ser empático con la persona que ante este hábitus desorganizado y evitativo, ajá, invadió la privacidad de la otra persona agarrándole el celular. Lo puedo yo comprender, pero no justificar. Y que para reparar esa relación no se va a reparar a través de la vigilancia y la invasión a la intimidad. Para generar un lugar seguro, un refugio seguro, tú tienes que ser ese lugar seguro para la otra persona, no partiendo de la invasión. Ujú. Entonces aquí uno puede decir, pero Fausto, pareciera ahí que te acercaste más a una sentencia. Sí, pero en la práctica terapéutica ahí me agarraría en la parte precisamente psicoeducativa, de dar esta información. Ahora bien, en esta terapia se centran las emociones, que ya he estado hablando bastante de ella durante toda la plática, aunque directamente mis diapositivas no hacían referencia a, pero en mi discurso sí. Podemos entender que la base es la teoría del apego. Para un pensamiento de tercer orden implicaríamos la condición sociológica del hábitus, de cómo portamos diversos hábitos dependiendo el contexto, dependiendo las personas y dependiendo el contexto y las personas, la forma en la que cómo conectamos. Por eso podemos ser desconfiados con algunas personas, podemos tener un apego muy seguro con otras, porque me está hablando de la calidad de la relación que yo establecí con la otra persona y cómo mi cuerpo reacciona ante eso. Por eso van a haber amistades que yo puedo decir, la tal Mariana ya no me habla. Pues bien, yo puedo actuar de forma evitativa y decir, pues chido por ella, porque nunca fue un lugar seguro.
venga. Pero si me dicen, no, tu abuela va a dejar de hablarte y en un vínculo cercano y importante, pues claro, se me detiene el corazón. Digo, no mames, la abuela ya no quiere hablar conmigo. No manches, no, me duele un montón y chillo y lloro, ¿saben? Porque porto un hábitus y un apego distinto a la relación, ¿no? Entonces, precisamente esta teoría pone en foco ese proceso en el cual se fue construyendo ese hábitus, ese vínculo, ese apego tanto seguro, evitativo, desorganizado y demás, porque me está diciendo precisamente la calidad de la relación que yo tuve con esa persona. Pero si yo estoy respondiendo de forma desorganizada a todo, ahí me está diciendo algo muchísimo mi gestión emocional. Porque, y como lo dice Sue Johnson, estar en pareja es regresar a un estado primitivo de búsqueda, de exigencia y sobre todo de comprensión de un lugar seguro. Cuando no lo tienes, por eso estás en una desorganización y por eso aparecen estos síntomas psiquiátricos. ¿A qué me refiero? Síntomas de ansiedad, de depresión y demás, e incluso ideación e intento suicida, ¿no? Entonces, es una síntesis de una experiencia sistémica, es decir, aquí ella va a estar hablando y conecta totalmente con lo sistémico al hablar precisamente que estamos hablando de patologías relacionales, no son patologías individuales, ¿no? O sea, pensándolo solamente en el individuo, que él es el que creó, bla, 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 sino que son parte de la relación, ¿ok? Y bueno, yo hasta acá me quedaría. Ay, déjenme quito dejar de compartir. Acá arriba. Ya, hasta acá yo me quedaría haciéndoles como la invitación de que en estos seminarios que vamos a dar en la UNAM, pues se acerquen. Las convocatorias son semestrales, son gratuitas, son seminarios de posgrado y que están validados tanto por la UNAM como otras instancias, otras universidades como la Ibero Monterrey, la Ibero Torreón, la Universidad Autónoma de Baja California, la maestría en terapia sistémica de Nayarit, así como el doctorado interinstitucional en psicología. Entonces, nuestra idea es precisamente democratizar la profesionalización de la psicoterapia sistémica, asumiendo un rol central de la universidad pública y ser un contrapeso a la iniciativa privada. Entonces, sí hay un posicionamiento político bien fuerte en nosotras. Somos entre socialistas y liberales, para que no nos acusen ahí de marxistas, porque eso es otra cosa. Pero bueno, hasta aquí me quedaría. Pero no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. ¿Todo chévere? No, perdón, yo sí tengo una duda. A ver, dale. Hasta pongo cámara. Este, cuando tú mencionas primero tomarlos con los dos, la terapia, luego se individualiza Ujú. en algún momento, ¿cómo abordar esos temas individuales en una terapia ya conjunta? ¿Sí me explico? Por ejemplo, ella me dice, recibo agresión verbal por parte de él, lo cual no me indicó cuando estuvimos los tres. Ajá. ¿Cómo abordar esto? Ya cuando estemos los tres nuevamente juntos. ¿Sí me explico? Te pongo un ejemplo. Primero, para la condición de forma individual es que Ajá. no se logre un diálogo entre las personas participantes. Por ejemplo, pongo un caso de unos chicos cis homosexuales que yo vi en consulta y que el tema aquí no logramos comunicarnos. Resulta que en la comunicación surge un tema y en el tema no logran ponerse de acuerdo, e incluso hay mucha tensión. ¿Cómo me refiero? ¿Cómo se expresa esta tensión? En que uno está en su propia postura de no, no, yo estoy bien, no, fue su Ujú, culpa, ujú. no estoy de acuerdo, no, y se nota tensión. Entonces, ahí, para evitar que esto escale, porque uno de los principios de terapia centrada en las emociones es evitar las escaladas emotivas que no podamos controlar, ahí como terapeuta yo agarro y digo, ¿sabes qué? Por lo que yo estoy notando, por estas manifestaciones que se están presentando, lo ideal va a ser que acá cerremos la sesión, pero sí me gustaría verles de forma individual, por tal. Ok.
Ujú, Me está diciendo cosas de, es que me hizo, no lo sé, que es, porque luego ujú. surgen violaciones, ¿no? No estoy diciendo que en el caso este haya surgido, pero si sale algo muy, muy crítico, no se vuelve a terapia de pareja. Se queda uno en individual y ya se recomiendan las derivaciones respectivas, como a psiquiatría o a precisamente algún servicio jurídico. Ujú. Ok, ok, ok. En el caso de que diga, es que este tema no lo puedo abordar, como por ejemplo, no lo sé, ya ves, de forma individual te está diciendo, es que no puedo yo hablar sin Ujú, discutir, ok, ujú. ¿te gustaría que en la terapia de pareja pudiéramos proponer una dinámica para que puedan conversar? Va. Y entonces aquí hay de dos, que tú formules como el guión de preguntas, ajá, que ellos van a establecer porque hay, por ejemplo, técnicas, es más de los Gottman en términos de lo que son más cognitivos y conductuales, aunque se digan sistémicos, son demasiado racionales. Entonces, en ese sentido, se plantea una pregunta. ¿Cuáles serían tus principales temores con respecto a la relación? Y entonces, es esto. Y entonces la regla es, uno pregunta, el otro responde mientras el otro escucha. Después de escuchar, le das una devolución y entonces estás moderando Mm, la sesión, pero eso ya lo viste de forma individual con ella y estuvo de acuerdo de abrir ese tema porque está bajo su consentimiento. ok, Entonces, ok, ahí sí es cuando precisamente puedes ok. tratar un tema de forma individual a lo de pareja porque está bajo el consentimiento de la persona y no hay signos de violencia física que pudiera escalar y poner en peligro a cualquiera de las dos personas. Ok, ok, sí, sí, ya entendí. Muchas gracias. No hay por qué. No sé si haya como alguna otra duda. No, para mí era esa. Va, buenísimo. Ok. Gracias. ¿Ninguna? Ay, no te escucho, Ofelia. No, no, no te escucho. Pero lo tomo como si me permites leer tus labios desde que todo está súper bien, muy bien, me encantó, bla. Ok, que muy buena. Ok, te gustó mucho. Gracias. También soy intérprete, no, no es cierto. Bueno, estamos en contacto ahí en el WhatsApp y esta clase la voy a subir al canal de la UNAM para que precisamente ahí lo puedan consultar. Va a estar entre hoy y mañana. ¿Va? Sí, muchas gracias. Pues cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Hasta Bye. luego.